Hoy os presento a Nacho Ruiz. Conocido en el entorno de Twitter Real Madrid como Emil Sorel, Nacho llevará a cabo una sección centrada en el baloncesto con una periodicidad semanal. El baloncesto ha sido un ámbito olvidado en el canal y para resarcirnos ponemos en marcha esta sección que conducirá a Nacho de forma independiente. En la charla de hoy hemos tratado temas como la etapa de Pablo Laso y, como no, la actualidad más estricta con el equipo de Chus Mateo. Vamos a ello. Hola, buenas a todos. Hoy tenemos, una presentación especial. Primero, veréis que es una cara nueva. Es Nacho Ruiz. Hola, Nacho, primero. ¿Qué ¿Cómo tal, estamos? Javier? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, decía que un especial porque, os comenté en el creo que fue en el primer vídeo, os dije que Collins era un concepto, ¿no? Y aquí mis amigos como Nacho se reían oye, mucho concepto, pero solo sales tú. Tenían razón, ¿no? O sea, solo he salido yo hasta ahora en Collins, o siempre salgo yo en los vídeos, pero no iba en broma. Yo quería que Collins, o quiero que Collins sea algo más coral, ¿vale? Y hoy es un primer paso, no será el último para seguir en esa senda, ¿no? Eh, a partir de hoy esto será una sección que llevará Nacho de baloncesto, un tema que hemos tenido olvidado en el canal y eso que es muy, al menos en mi caso, no os digo ya en el de Nacho, muy importante, nuestro sentimiento hacia la sección de baloncesto simplemente comentar que Nacho hará esta sección casi siempre por su cuenta, es decir, él tendrá total independencia. Yo no saldré, a veces sí, a veces me invitarás, ¿no, Nacho? Espero espero invitarte y espero que digas que sí. A tu propio canal. Y otras, Nacho sabrá, porque tendrá, digo, total independencia para llevarla, este vídeo, que tampoco tiene una secuencia no regular, ya veremos si es semanal, si hay Ujú. varios. Será muy natural todo. Pero en cualquier caso la comandará Nacho espero que os guste. Hoy es un poco una presentación de la sección y de esta. Yo no, no es un colaborador, es un gran amigo mío. Y nada, lo primero que te voy a decir, esto es porque, entre otras cosas, el baloncesto es algo muy importante para Madrid, pero para ti es muy importante, ¿no? Realmente para mí es como esa frase ya un poco célebre de Van Palomain, ¿no? Estoy parafraseando, pero es como Sí. un escudo redondito y muchas copas de Europa, ¿no? Ujú. Yo no diferencio, bueno, quiero decir, no diferencio. Está la sección de fútbol, está la sección de baloncesto, está la sección de fútbol femenino ahora, todo Mm. forma parte de la institución y personalmente lo disfruto mucho porque me encanta el baloncesto como deporte. Lo he jugado. Tengo que dar una pequeña exclusiva. Yo era conocido como el Dejan Bodiroga Sí. de la Liga Municipal de Yo Champurrí. también, y era muy Aquellos eran bueno, los ¿eh? años. Sí. No Eh, digo, yo también he jugado y no era malo, ¿eh? No era malo, para nada, al pero revés. cuál era tu posición? En una época las posiciones estaban más marcadas, ¿no? No, yo era un alero, un escolta blanco tirador, vamos, estilo J.C. Carroll, una muñeca prodigiosa, absolutamente. Entonces sí, bueno, siempre me ha gustado mucho, la verdad. Y creo que es fundamental para la institución. De alguna manera, creo que a los que nos gusta mucho el baloncesto, eh, sí, es verdad que alguna vez hemos sentido, ¿no? Que puede ser un poco el patito feo, o siempre ha habido una demanda, una reclamación histórica de que se le haga caso. Yo creo que esto es un tema que un día podemos hablar exclusivamente. Yo creo que se le hace mucho caso. O sea, desde hace muchos años creo que sería injusto decir que la junta directiva actual tiene abandonada al baloncesto. Puedes tener, obviamente, tus más y tus menos o tus discrepancias con las decisiones que se han tomado. Ha habido una este pasado verano dura. Yo creo que dura para todos. Quiero pensar que también para el club. Fue complicada, no se gestionó bien. Creo que eso es objetivo, más allá de que tú pudieras pensar que Pablo Laso había terminado una etapa. De la óptica deportiva, nos estamos yendo ya por las ramas. De la óptica deportiva es complicado
pero hay argumentos para Sí. defender que se había terminado una etapa. Desde la parte humana y de comunicación creo que es complicada, pero bueno, creo que en cuanto a el nivel de importancia del baloncesto en el Real Madrid, creo que está más fuerte que nunca. Y nada, Has entrado en materia sí, ya de sí. lleno. Nos vamos al Y, lío. bueno, tiene mucha relación con una frase, bueno, dices, has tocado un tema que tiene relación con, pues, con una de las mejores etapas de la historia del Real Madrid de baloncesto, que responde un poco a eso, el por qué es tan importante para ti el Madrid, para todos, o bueno, para todos no, pero al menos para algunos que así lo sentimos. Y tú tienes una frase que utilizas mucho y que hago mía también, que es la del equipo de nuestras vidas. Y cuando la empleas en redes sociales y dices el equipo de nuestras vidas, para referirte, te refieres al Real Madrid de baloncesto, cabe decir, al Real Madrid de Pablo Lasso, que yo creo que todavía podemos considerar todavía a el Real Madrid a ese Real Madrid, ¿no? Mm. Pero aunque estás refiriéndote a ese Real Madrid, no lo estás circunscribiendo al baloncesto. Dices el equipo de nuestras vidas en general, o sea, es que este es el equipo de tu vida en el plano deportivo, ¿no? Para mí, sin duda, o sea, he disfrutado muchísimos equipos, muchísimas victorias. Yo siempre digo que personalmente hay 3 victorias del Real Madrid que me afectaron para bien mucho. Fue la séptima, era mucho más joven y esto tiene que ver con una cosa que los que ya tenemos un poco más de edad decimos siempre con ese salto de generación que hay inevitable en la vida, que es estamos muy bien acostumbrados, o muy mal acostumbrados. O sea, nos hemos muy mal acostumbrado a lo que es. El Madrid estuvo muchos años sin ganar la Copa de Europa, muchos años sin ganar la Champions. Y realmente para una generación de una edad que más o menos compartimos y otra gente, realmente fue una obsesión que pensamos que no iba a llegar. O sea, y entonces, la séptima, la décima, que no duró tanto, pero también se acabó Sí. bueno, tuvo esa década, ¿no? Que llamamos la década con mayúsculas que se ha establecido, y la novena de baloncesto. Porque además habían perdido finales, y el Madrid de Lasso, que trasciende a Lasso, pero bueno, está marcado yo creo que por Pablo Lasso, Sergio Llull, Rudy Fernández, Jesse Angulo. Carroll, quizá Digo Herrero, Angulo a nivel Herreros, Angulo. Angulo, Herrero, sin duda, Sí, Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos Sánchez, estaba pensando en José Ángel Sánchez. Ah, Bueno, pero en el campo han sido, bueno, quizá Lasso es pues reunía una serie de factores, de condicionantes, primero deportivos, porque obviamente ganar es lo que marca todo, pero luego reunía, pues bueno, eso, una serie de valores, palabra también muy polémica, pero creo que lo había, y de equipo humano y de solidaridad, en fin, digo solidaridad interna entre los que jugaban, bueno, que era muy difícil de repetir. Es muy Yo, difícil. yo a veces he dicho que es el Real Madrid, el de Pablo Lasso, y ya digo, no hablo de baloncesto, ya hablo a nivel del club, que mejor ha representado lo que es el Real Madrid. Sin duda, sin duda. Para mí, primero por ese espíritu, el genuino espíritu de lucha, de no dar por perdido nada. Eso lo hemos visto constantemente. Ganar de 35 y ver a Rudy tirarse en Exacto, plancha a por un balón que decía, si ganamos de pero 35 y se tiraba. en un partido contra el Breogán un Exacto. domingo por la mañana. O sea, Sí, no, sí, sí, sí. no. Es decir, no estamos hablando de la final de la Euroliga, que no, estamos hablando de un poco ese espíritu, incluso ya digo, de coralidad en cuanto a. Una vez lo hablábamos, la cantidad de MVPs distintos. O sea, normalmente en un equipo, pues el MVP acaba siendo. Aquí hemos tenido de todos los colores. Hemos tenido a Luka Doncic, a Facu Campazzo, a Rudy, a Tavares, a Yul, a Sergio Rodríguez. O sea, una cantidad tan diversa. Y luego esos extraños elementos que gente que venía de fuera, que siempre es difícil arraigar en cualquier deporte. Hoy día el baloncesto, probablemente el baloncesto europeo, y ya no te digo la NBA, quizá más. O sea, hay mucho trasiego. Y en las épocas malas del Real Madrid ha sido también algo que el aficionado ha reclamado, ¿no? Como la dificultad
bueno, pues de que la gente echara raíces. Recuerda a Bullock, por ejemplo, que lo Una consiguió. pretensión casi de felicidad, de goce. Yo me acuerdo esas semanas en las que había partido de Euroliga, no lo sabías, y, ¡ay, juega el Madrid Euroliga! Y era como una alegría, ¿no? Porque No, lo te que pasa arreglaba es la que ese semana. equipo jugaba con una pasión, con un goce. El equipo de Pau Lasso disfrutaba muchísimo, hacía disfrutar, había una vibración entre el equipo y la grada tremendo. Y ya digo, para mí una de las épocas más felices que recuerdo de ser feliz disfrutando de un equipo del Madrid. Además consiguió, ya digo, que los que seguimos el baloncesto hace tiempo hemos pasado épocas duras, Muy pero duras, muy duras que yo duras. creo que el aficionado No me he joven olvidado. en general y particularmente enfocado en el fútbol es incapaz de entender. O sea, el Real Madrid no entró en playoffs una vez. Sí, sí, Esto es sí, el sí. equivalente al año de Arsenio Iglesias, al año de Valdano y Arsenio. Claro. El Madrid no entró en competiciones europeas, que el año que viene llegó Capello. O sea, eso es algo parecido, ¿no? O sea, épocas muy duras, épocas de muy poca gente yendo al campo. O sea, épocas de 2.800 personas yendo el... Y bueno, y entonces lo de Lasso, más allá de ganar, que ya digo que no, tampoco nos podemos engañar y que siempre el hilo conductor de la felicidad, pero recuperó el deporte en su cara más hedonista y más lúdica, como algo que te divertía. La época del parque de atracciones de Goya, etcétera, que yo creo que trascendió al propio Real Madrid y trascendió al baloncesto. O sea, se creó un pequeño fenómeno social pequeño, porque el baloncesto tiene pues, menor trascendencia mediática y demás, pero consiguió ese punto de plan de ocio de Madrid, de que Fíjate jugaba el Madrid, la gente iba al WeThink a verlo, ¿no? que al principio es cierto, o sea, Florentino desconfiaba mucho de la sección, por el hecho de que bueno, él se plantea desde un punto de vista de empresario, y decía, bueno, esto es una sección que me genera unos gastos tremendamente superiores a los ingresos que me genera. Encima, como dices tú, es una sección que tampoco es que acapare una atención mediática tremenda. No, somos muy pocos en comparado con la masa de aficionados de Real Madrid de fútbol, los que seguimos a Real Madrid de baloncesto. Claro, no le cuadraba, no decía, a mí esto no me cuadra, ¿no? Pero, por lo visto, no recuerdo quién fue, si fue a Lorenzo o fue a Miralles, no me acuerdo, uno de los dos, que comentaban que él se convence cuando le llegan cuando le explican, a ver, eh, piensa en lo que supone la marca, o sea, lo que es Claro. los valores que transmite este equipo, lo que supone este equipo, lo que transmite. Entonces, era, pues eso, un valor es que era Real Madrid, era un equipo hecho Real Madrid. Y ahí es cuando él dice, ojo, que es que el prestigio, lo que me da de prestigio este equipo, compensa esas pérdidas. Lo gano por ahí, o sea, porque me aporta bueno, pues una imagen que me sale, las cuentas ya me salen. Bueno, tú imagínate, sé que es algo muy concreto, algo probablemente irrepetible, algo también que hemos visto y que no sé si volveremos a ver, que es el fenómeno Luka. ¿Cuánto costaría una estrella de la NBA como Luka Doncic? Imaginemos quien quieras, un Kevin Durant, un Antetokounmpo, quien sea, que le digas, bueno, vamos a crear una estrategia de branding, una estrategia de embajador de marca, en el que tú, cada 2 por 3, tengas que publicar un stories, tengas que hablar en rueda de prensa, cada vez que te pregunten y hables del Real Madrid en los mejores términos que se te ocurran. Bueno, es incalculable, es incalculable. De hecho, si ya digo, que es algo que, bueno, Luka es Luka y no sé si lo vamos a volver a tener. Pero ese retorno de imagen, de marca, además en un mercado que son diferentes al mercado europeo tradicional de fútbol, como puede ser Estados Unidos, es incalculable. Cuando se haga el partido que bueno, no tiene fecha, pero ya es medio oficial, de Dallas contra el Madrid, esperemos que siga Luka en Dallas, porque si no sería un buen LOL, ¿no? Que Seguro, jugara en seguro. Golden State. Pero bueno, yo creo que ese partido es muy probable que bata el récord de asistencia. Vamos, seguro, el récord de asistencia en Europa a un partido de baloncesto. O sea, es que pueden meter 60.000 personas para ver Sí, ese. sí, en el Bernabéu, pues imagínate lo que Bueno, puede quiero haber. decir, es verdad que si lo ves desde un punto de vista puramente de balance de cada año, de cuánto
se pasa las partidas del presupuesto de baloncesto del Real Madrid, es una sección deficitaria. Si lo metes, ya digo, como tú lo estás valorando en valor de marca, es incalculable. Y luego el valor de que en años fastidiados de fútbol, de repente tener un título en baloncesto es un pequeño bálsamo que se ha utilizado muchas veces. Sí, no, es evidente. Yo creo que Florentino, al final, lo que decía, yo creo que se enganchó personalmente. O sea, quiero decir. Sí. O sea, Una de las veces que volvió, de las últimas que volvió Luka por el Palacio, a ver, bueno, como la temporada de NBA, fue el año pasado, creo que fue el año pasado, lo grabaron el abrazo que se dan y no sé si es verdad o no, pero Florentino le dice, mira que me haces pasar sueño por las noches, ¿no? Diciendo que te veo, de madrugada y mira que madrugo, tal, me imagino que no todos los partidos como hacemos algunos locos, pero vamos, que está pendiente de él, solo con Luka. Sí que lo dices tú. Ya en 2 ocasiones ha sonado cuando les dan el MVP del mes, te dejan poner una canción, que le dejen una canción. Y 2 ocasiones ha sonado el himno del Madrid, del nada más en el pabellón del American Air Center, donde en el techo hay una bandera de Real Madrid colgando. Solo por eso, ya si escuchas las retransmisiones de la NBA, no solo ya por Luka, es que es tantas las veces que dicen la palabra Real Madrid, por Garuba, por Willy, bueno, por el propio Luka. Ya digo, eso es muy importante. Sí. Luego, al final, también hay una ya vinculación histórica de que no se puede disociar. O sea, ya digo, volvemos al principio. El Real Madrid no lo puedes diferenciar, el fútbol y el baloncesto. Y mira que en épocas oscuras se ha pedido de todo. Se ha pedido, yo recuerdo en épocas hasta pedir como una especie de independencia, o sea, como de separar casi pseudooficialmente la gestión, tal. O sea, una de esas cosas loquísimas. Claro, ¿qué pasa con todo esto que estamos hablando? Que se acabó el equipo de Pablo Laso. Yo creo que, y ese es un poco el punto en el que está ahora mismo el equipo. Yo creo que ya no es el equipo de Pablo Laso. No lo es oficialmente y emocionalmente estamos en un cambio de ciclo, que además yo creo que también pasa en el fútbol. O sea, hay como una situación medianamente paralela, pero lo hay en baloncesto. Lo hay porque ha habido un cambio de entrenador, porque fue traumático para todos. O sea, solo hay que ver un poco el peso mediático que tuvo, que sí que lo tuvo, y ese juego de filtraciones, incluso algún jugador también se posicionó, ¿no? Y yo creo que es algo que al aficionado no ha terminado de cicatrizar. Yo lo veo en comentarios, lo veo, el otro día lo ponía en Twitter, que se había sido muy injusto con las valoraciones de Chus Mateo. Primero porque estamos a mitad de temporada, o sea, quiero decir, bueno, esperemos mínimo a la Copa del Rey, yo qué sé, esperemos a final de temporada a ver qué pasa. Pero es que había unas valoraciones durísimas de después de llevar 4 partidos. O sea, recuerdo un partido en Zaragoza que perdimos, horrible, que literalmente era el 4.º partido de Liga y había unos análisis sesudísimos y había artículos sobre cómo no estaba funcionando el Madrid de Chus Mateo. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que fue ese trauma emocional que todavía no se ha terminado de superar. Yo creo que en la cancha se está empezando a superar, también porque hay otro cambio de ciclo, que es el de los jugadores, y lo estamos viendo. Claro. Está Eddie, que creo que ha servido o está sirviendo un poco de nexo entre pues esa generación que es que se acaba. O sea, se acaba por ley vital, lo que hablábamos, o sea, de Rudy, de Chacho, de Jul, de gente que ya se ha ido, de Jeff Taylor, de JC Carroll, de Felipe Reyes. O sea, una generación que de Gustavo Ayón, o sea, de mucha gente, de Trey Tompkins. O sea, otro extraño elemento que conquistó un poco el corazón, ¿no? de los madridistas, siempre con ese halo extraño, ¿no? En Trey Tompkins, de lesiones extrañas, viajes a Estados Unidos por problemas personales, siempre, pero luego esa clase y un tío que te gana una Euroliga con un rebote, ¿no? Pues creo que está pasando eso, que hay una nueva hornada de líderes que además yo creo que quieren coger el liderazgo, como sí, hay mucha similitud. Hay mucha similitud, te iba a decir, al hilo de lo que estás diciendo ahora mismo, entre la situación del equipo de fútbol
y la de baloncesto. Es decir, hay una generación de veteranos que han marcado una época dorada en ambas secciones, que ya se acaban, y hay ese debate de a ver si damos ya el relevo, porque los que vienen tienen que coger o deberían de coger ese relevo, porque los otros ya no pueden, pero bueno, no es porque por nada, son leyendazas todos. O sea, que a veces señalas, pues, que Sergio es una leyenda de Real Madrid, y más de lo que le podemos creer, no, pero bueno, pues no es el Sergio de antes. Rudy no es el Rudy de antes, podemos decir lo mismo, posiblemente el jugador que más cambió, ¿no?, en la sección, que le dio el giro, pero no son los mismos. Entonces ves a esos dos balcánicos que ya parece más que los tienen como contenidos aquí, ¿no? Y además los dos muy disciplinados, hay que decir que no, ni una palabra de más, ¿no? Ahí están aguantando y bueno, igual Chus lo está haciendo mejor que lo que nosotros le pedimos, ¿no? Las prisas estas. En primer lugar, en el baloncesto europeo y americano, está cada vez más claro que las temporadas regulares valen lo que valen, tienen cierta importancia, hay que clasificarse y una dinámica positiva es siempre mejor, pero el sol empieza a calentar en la Copa del Rey y empieza a calentar más en las eliminatorias de Euroliga, en la Final Four si llegas, playoffs ACB, etcétera. En la NBA, tres cuartos de lo mismo. Y de hecho, en el baloncesto europeo hay equipos, incluso el Real Madrid ha pasado por eso, que han planificado conscientemente. Efes es un ejemplo. Efes va fatal, está fuera de playoffs, pero yo creo que hay una planificación consciente de intentar ir para arriba y llegar en tu momento culminante cuando te juegas los títulos. Eso por un lado, es decir, paciencia. Esto está ahí. Y luego, por otro lado, en baloncesto frente al fútbol, en cierto sentido es más fácil hacer ese cambio generacional. ¿Por qué? Pues porque puedes hacer más cambios, es decir, no hay ese drama de que alguien sea suplente. Bueno, vas jugando y es posible hacerlo con un poco más de sutilidad, y cuando te vas dando cuenta, de repente ves los minutos de media de un Rudy, de un Chacho o de un Jul y dices, joder, sin darte cuenta, pues están jugando 14 minutos por partido, ¿no? ¿Cuál es el problema? Yo creo que el problema, que es el gran tema, yo amo a Sergio Llull, o sea, le amo como todos le amamos, y creo que es el jugador que más debate suscita, por lo que dijo él el otro día en unas declaraciones, que dijo, es que yo juego así, yo no voy a rehuir la responsabilidad, es un jugador que lleva asumiendo las bolas decisivas y las bolas calientes desde que tenía 20 años, Sí. o sea, está en su personalidad, pero pues le cuesta más, o sea, es ley de vida. Él tuvo, yo creo, una lesión que le cambió como jugador, es obvio. Pero yo creo que está pasando aún así, o sea, es sutil, pero está pasando. Y yo creo que Jul, en contra de algunas opiniones que me parecen un poco desaforadas, yo creo que él sí que está entendiendo el papel. Lo que pasa es que él también tiene que hacer esa transición personal, suya, mental, Claro. porque él sale al campo y lo que la mente le pide es, voy a jugar como siempre he jugado. Pero yo creo que él sí que se va notando. Rudy es distinto porque es un jugador que ha ido adaptando su juego a las dificultades físicas que iba teniendo ya muchos años en la espalda, y es probablemente el jugador, el mejor defensor del lado débil de Europa, una capacidad de inteligencia en la cancha superlativa. Es el jugador probablemente más inteligente que hemos visto en muchísimos años, o sea, tiene un control de la cancha y de lo que sucede muy fuerte, y puede aportar muchísimo en otros factores o en otras situaciones de juego. Jul ha sido un anotador y ha sido un aglutinador de bola, y tiene que terminar esa transformación, esa mutación. Pero ya digo que yo creo que está ocurriendo, que poco a poco, a mí me encantaron las declaraciones. Un día hay que hablar de Mario Gerson ya tranquilamente, porque es un personaje fascinante, o sea, tiene una historia fascinante. O sea, es obvio, el otro día lo hablábamos también, es obvio que pasan cosas por su cabeza, o sea, es un tío volcánico, volcánico y balcánico, las dos cosas. Las dos cosas, sí. Y se le nota, pero desde que ha llegado al Madrid, o sea, sus declaraciones, su actitud en pista, a veces Es lo contrario de la fama que traía, ¿no? Lo y se contrario, nota que a lo veces opuesto.
que venía a decir, yo puedo dar más, yo puedo, pero él ha entendido y lo dijo el otro día. Yo tenía que demostrar que yo podía venir aquí, que podía ser un jugador de rol, un jugador de equipo, que podía aportar en defensa, en rebote, en intensidad, en pista. Y ha ido como dejando que el juego de manera natural le llegue. Y es un tío que centrado, que es algo que no ha conseguido nunca en su carrera, por lo que sea, no... Bueno, el año pasado ya empezó a dar señales, pero en otro tipo de equipo, en Rusia, en fin, pero después de las experiencias de la NBA, del Barça, de volver a Europa, es un jugador que, ya digo, que se consigue tener una regularidad mental, el juego, es un superdotado físico y técnico para Europa. Musa también... hubo esa jugada final en el Palau, que creo que era de Euroliga, que como que están hablando Jul y parece que hay un malentendido, ¿quién tira, tal, no sé qué? Y Musa pone cara como de, bueno, pero tú, ¿no? O Él sea, señala, claro, diciendo, él decide, o decir, señalando a Joy como diciendo, yo no voy a ser el que diga, pues hay es normal. galones, vamos, aceptando galones. Sí, sí. Ellos también tienen que adaptarse y yo creo que está sucediendo poco a poco. Y en cuanto a Chus Mateo, áreas de mejora, obvio que las hay. O sea, es decir, el Madrid ha tenido malos partidos, siempre se tienen. Es que yo creo que tenemos, ya digo, que tenemos que cambiar que el chip a veces los aficionados, porque los profesionales lo han hecho, que es ese calendario NBA que hay en Europa. O sea, el Real Madrid, los equipos que llegan al final juegan prácticamente 80 partidos. En 80 partidos va a haber un porcentaje malos. Malos. Quiero decir, malos, no de dejarte llevar, pero de decir, hoy no toca, por así decirlo. Pero un tema muy importante, más allá de lo que comentas, hay otra cosa que tú mencionas mucho. Esto, cuando digo menciona mucho, me refiero a que como estamos todo el día, digo, Nacho es amigo mío y estamos en un grupo de amigos ahí hablando todo el día de estos temas, y tú mencionas mucho la circunstancia de que un entrenador no solo es la pizarra, que a veces se pone mucho, se ceba mucho la gente con Chus, con aspectos tácticos de pizarra, tal, pasa también en el fútbol, y tú dices, ojo, un entrenador es mucho más. Dices, el fútbol no es, el baloncesto tampoco es solo una pizarra. La labor de un entrenador es mucho más que eso y a lo mejor Chus estaba cociendo esos otros aspectos, ¿no? Sí, dos temas ahí. En primer lugar, sí. O sea, partiendo de la base que creo que el baloncesto es un deporte un poco más táctico que el fútbol. O sea, Sin esto igual duda. es polémico para analistas de fútbol, pero yo creo que por la capacidad, digamos, de influencia del entrenador, de marcar jugadas, de tiempos muertos, de Evidente. cambios, es un poco más que en el fútbol, pero bueno, aún así hay un punto de margen muy grande para, desde la inspiración del jugador hasta también es un deporte que un triple que se te sale de casualidad hace que pierdas el partido. Pues partiendo de eso, hay también arquetipos que pasan en el fútbol, hay entrenadores tácticos y entrenadores no tácticos, o que se les presupone una mayor capacidad. A Jasikevičius, la sensación, que es un entrenador, no le vamos a descubrir ahora, pero hay como ese halo de que es un entrenador táctico. Con Lasso no lo había, O sea, Ujú. la mayor crítica a Lasso era que era un tipo que tácticamente, bueno, pues no era muy parecido a Zidane, ¿no? Lo que se decía Zidane. Sí. Luego dices, yo creo que con el tiempo Zidane era un entrenador eminentemente táctico e intervencionista, pero bueno, es otro tema. Eso está por un lado. Hay muchas cosas más. Saber llevar a Mario Gesson ya para que llegue a su top va mucho más allá de que le marques jugadas. Que sí, que igual le tienes que marcar jugadas al poste bajo o que reciba el balón en cabecera y haga... Sí, correcto. Hay un lado por ahí, hay un lado mucho más psicológico. Y luego, insisto en lo que decía antes, los equipos en Europa van desarrollando, se guardan cosas. Se guardan variantes Claro. tácticas para ir creándolas, bueno, o desarrollándolas durante todo el año y que cristalicen. Como que no puedes sacar todas tus cartas en un partido de diciembre contra el Olympiacos porque no puedes, no puedes anticiparte al momento en el que tengas que hacer una sorpresa táctica o lo que sea.
Eso era muy de Lasso, o sea, que nos pegaba el muy Barcelona, nos pegaba unas palizas tremendas durante el año y luego llegaba a la final y te salía con una variante que nadie había contemplado, que él no había descubierto en aquellas ocasiones en las que nos habían zurrado y ganábamos la final. O sea, Sí, sí, decías, bueno, sí. sí. Ya digo, conscientemente y luego también la capacidad en el deporte de que tus jugadores rindan al máximo en el momento adecuado, que yo creo que eso es una característica siempre muy infravalorada y que le ha pasado al Real Madrid normalmente se le suele llamar competitividad, yo creo que es algo más, o sea, yo estoy en contra mucho de esa parte psicomágica que se le intenta dar al Real Madrid, y el escudo, la camiseta. Bueno, eso no juega. O sea, luego juegan. Y es como la Champions del año pasado. Cuando un equipo tiene la capacidad de reponerse tantas veces, de jugar a tope en tantos momentos, eso va un poco más allá de, ya digo, ese halo un poco como de druida, como de magia negra, ¿no? Y en el baloncesto ha pasado, es decir, y es lo mismo, es la capacidad de dirigir a tu equipo para que en el momento X dé lo mejor de sí mismo. Y hay una parte fundamental que Lasso la tenía, y yo creo que, aunque solo sea por osmosis de haber estado ahí 10 años con él, la tiene Chus Mateo, que es dejar que el jugador tome decisiones, se equivoque y a veces tengas que pasar por X derrotas, X cagadas en esas jugadas que a veces no salen de pizarra en un partido completamente random. Claro, ¿qué le pasa al aficionado? Que en ese partido la reacción al momento en redes sociales es furibunda. Es que la hemos vuelto a cagar. Bueno, pues a veces tienes que pasar como por ese proceso de derrota para conseguir que ese jugador, que esa jugada, que esa confianza en sí mismo, que ese saber estar en cancha, llegue el momento decisivo que ocurra. Y luego no ocurre. No ocurre siempre. Luego también te pasa como la jugada de la Euroliga del año pasado, que yo creo que todavía nos seguimos preguntando y estoy convencido que Lasso se levanta todavía por las mañanas. Bueno, Lasso, ojo, Lasso y Chus Mateo y Redondo, o sea, quiere decir que había se le criticaba mucho a Lasso, que era el entrenador jefe, y hubo un partido que le pasó también a Chus Mateo, y dices, bueno, pero hay mucha gente, incluso los propios jugadores, o sea, llega un momento que dices, haz falta. O sea, ¿por qué a nadie se le ocurrió que se acababa el partido? Y nadie tomó esa decisión. Bueno, pues a veces las cosas no salen. Pero lo que hablamos, o sea, ese momento un poco como de transición que yo creo que está ocurriendo, que tiene que terminar de ocurrir, tiene que ocurrir en el campo, tiene que ocurrir en los despachos probablemente también. Y es curioso esa analogía con el fútbol, porque hay varios jugadores de estos históricos muy veteranos que acaban contrato, tanto en fútbol como en baloncesto, y que no es fácil dar ese salto, ¿no? Hay otra similitud que es un roster brutal, el mejor posiblemente, no sé si el mejor de Europa, posiblemente, pero hay una demarcación, una posición en la que hay un punto débil, como pasa en la plantilla de fútbol. Es una plantilla enorme, pero ¿y dónde está el ataque? ¿Qué pasa? ¿No? El delantero, aquí me falla algo, ¿no? Pues la posición de base, o sea, es que hay contrasta mucho. Lo bueno es que tengas posiciones dobladas con superjugadores y de repente en el base de ahí ha pasado algo, ¿no? Yo creo que el club creo que contaba con Facu Campazo. Sí. Creo que da esa sensación Mm, de que, bueno, al menos de que se le esperó, creo que eso es evidente. mm, Las declaraciones de Chus Mateo que le abren la puerta completamente y creo que eso creo que es evidente. Yo lo que creo que pasa con los bases del Madrid es una cuestión un poco de roles. Yo siempre digo que creo que tenemos una colección más larga, porque a diferencia del fútbol, en el fútbol hay pocos efectivos en el ataque. Muy buenos, creo, pero pocos efectivos. En el equipo de baloncesto es lo contrario. O sea, pueden jugar de base los, digamos, tres oficiales, Jul, Chacho, Nigel Williams-Goss, pero es que puede jugar Hanga, que terminó la temporada pasada siendo decisivo en el puesto de base, vamos por mm. 4. Ha jugado a Valde ha jugado muchos. Es decir, puedes pensar que es un parche, pero ha jugado mucho de base. No es, o sea, tienes hasta 5 bases, todos pudiendo aportar cosas, pero te da la sensación de que todos serían buenos, correctos, increíbles, segundos Se quedan ejemplos. cortos. Falta el titular, digamos, Claro. aunque en baloncesto lo de titular sea más relativo, ¿no? Pero falta, y por eso creo que el club creo que contaba con Facu. Creo que era el punto, no sé si tenían pensado cortar a Nigel, que también venía de lesión.
puede ser. Creo que había un poco ese problema y creo que se arrastra y creo que el club lo sabe, de decir, necesitamos a el go-to guy, como dicen los americanos, al tío que quede claro que todos pueden jugar, que todos pueden tener minutos, que puede rotar, pero el líder, digamos, desde la dirección. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que los recursos que tiene la plantilla del Madrid son tan largos, tan increíbles, que para mí es favorito, tan favorito como Cualquiera. bueno, como cualquiera, como pueda ser Efes, que probablemente sea el gran favorito, porque por eso llevan ganando 2 años, el Barça. A partir de ahí, ¿se ganará o no? Pues Olympiacos también. Olympiacos está jugando fenomenal. Hay quien dice que Bezenkov es el mejor jugador fuera de la NBA, ¿no? Se dice. Se dice. Yo creo que es tan favorito como cualquiera y a partir de ahí, pues vamos a ver qué pasa. Muy bien, Nacho. Pues lo vamos a dejar aquí y lo dicho, que a partir de ahora yo te cedo el testigo y tú ya llevarás la sección, seguro que estupendamente, y ya a tu gusto. Y nada, pues desearte mucha suerte, agradecerte tu presencia y tu presencia hoy y tu presencia en los próximos vídeos y nada. Lo dicho. Nada, encantado. Mucha mierda. Gracias primero por el hueco. Hablaremos, ya digo, mucho de baloncesto y de otras cosas, seguro. Yo me voy mucho por las ramas, así que, bueno, pues lo disfrutaremos en el canal de Collins, que ya va cogiendo cada vez más el cariz de concepto. Creo que está ahí. Venga, pues. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Collins es un concepto.